Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este gran espacio en el curso de Habla Bla Bla, en donde aprenderemos de todo tipo de técnicas, hablaremos de cómo hablar en público de una forma profesionalista y, bueno, pues para empezar, demos inicio a este espacio, dándole la palabra a mi compañero. Pues, adelante, Carlos. Bueno, yo voy a empezar diciéndole algunos temas para mejorar nuestra expresión oral y siempre ser alguien mejor de una presentación. Bueno, vamos a empezar de cómo preparar una buena exposición. Este, Hacer presentaciones en público es en la mayoría de los casos una tortura para quienes tienen que hacerlas, ¿no? Si sale mal, la culpa casi siempre es de los nervios o de cualquier otra cosa externa a nosotros. Eh, pero no siempre creas esto. Los nervios son la ausencia de la tranquilidad y tú puedes tener toda la tranquilidad del mundo si sigues los pasos que te voy a dar a continuación. La primera que te voy a decir es tener confianza en ti mismo. Para aprender a preparar una exposición, debes confiar en lo que sabes, ser experto en lo que vas a exponer. Te dará la confianza que necesitas si no estás seguro de lo que vas a decir, porque no conoces el tema en su totalidad. Puedes llegar a tener un bloqueo mental que te jugará una mala pasada y te dejará en blanco e incómodo frente a la audiencia a la que te estás exponiendo, ¿no? También tienes que, bueno, para eso tienes que preparar con suficiente antelación tu exposición, escribir en una hoja las preguntas que harías si fueras un asistente más y contestarlas. Esto te dará pues una ventaja en la presentación en vivo. Otra importante es conocer a tu público. Es súper importante el conocimiento que puedas tener de tu público. Es más fácil preparar una presentación si conoces el perfil de las personas que van a asistir, puesto que podrás hacerte una idea de lo que estas personas podrán hacerte unas preguntas o cualquier cosa de interés y así tener una ventaja, ¿no? También conocer a tu público te permitirá enfocar tu exposición hacia el interés de los asistentes. Otro de los temas es investiga al fondo el tema el que vas a exponer. Haz un arduo trabajo de investigación, deja las excusas a un lado y saca tiempo para investigar temas que, aunque sean diferentes, tengan que ver con lo que vas a exponer. Esto ampliará el contenido que debes manejar en caso de que haya una persona experta y tenga una pregunta que, si bien no concierne a todos, puedas manejar gracias a lo que investigaste sobre el tema. Otro sería lo de organizar lo de tu exposición, ¿no? La estructura de tu exposición determinará no solo el tiempo que tomará la misma, también le dará sentido a lo que estás diciendo. Si no sabes el orden en el que vas a decir los contenidos, puede que pierdas con facilidad coherencia en tu discurso y por ende la confianza que ganaste desde tu primer momento. Tienes que elaborar una lista de contenido en orden de aparición que sean coherentes y se entrelacen los unos con los otros, ¿no? También tienes que, ¿cómo decirlo? Preparar, escribir tu discurso. Hazlo con las palabras precisas y sencillas, concretas. Recuerda que menos puede llegar a ser más. Al público le agrada que le hablen en su idioma y con esto me refiero al vocabulario que ellos utilizan. No des tantos rodeos ni repitas las mismas cosas o ideas. Es muy común escuchar en las presentaciones frases como, eso ya lo dijo, no entiendo lo que está diciendo, otra vez con ese tema. Evita que esto te pase revisando una y otra vez el contenido que vas a decir antes de empezar tu exposición. Otra también que es demasiado importante es preparar tu voz. Para preparar tu voz, lo primero que debes de hacer es respirar bien, puesto que esto te permite evitar la fatiga o lo que resequen las cuerdas vocales, haciendo que te distraigas e interrumpas tu presentación al tener que tomar agua constantemente. Un ejercicio que puede ayudarte al manejo de la respiración es el siguiente.
Toma aire por la nariz y asegúrate de que el aire esté llegando a tus pulmones, sintiendo cómo se agranda tu estómago. Suelta el aire por la boca. Esto puedes hacer ya sea soplando, emitiendo la vocal A o diciendo los días de la semana. Repite este ejercicio durante 5 minutos todos los días, no solo antes, sino después de tu exposición, para que mejores constantemente y no olvides ser consciente de tu respiración. Ya verás cómo empieza a manejar tu respiración de manera adecuada en todos los espacios de tu vida. Ahora bien, si ya manejas la respiración, pero tu tono de voz es bajo o alto, puedes valerte de recursos como el micrófono o proyectar tu voz sin necesidad de este, según sea tu caso. Este que te acabo de decir es uno de los más importantes, así que asegúrate de practicarlo muy bien. Otro de los temas que te vengo a hablar de los subtemas del primero que te dije, es adecuar tu presentación personal. Quizás te has preguntado cómo preparar una presentación y aunque no debería ser tan importante, seguro has pensado en qué ropa llevar. Debes tener en cuenta que la primera impresión es la que cuenta y lo que uses ese día determinará en cierto modo qué tan en serio puede tomarte el público al que te diriges. No obstante, esto no pasa en algunos casos, ya que el discurso es que finalmente atrapa la atención de cualquier público. Sin embargo, no dejes de pensar en el público al cual vas a dirigirte, ya sea como la edad, el nivel académico, el nivel socioeconómico, etcétera. Esto con el fin de no solo sentirte bien, sino hacer sentir bien al público. Recuerda, lo más importante es que te sientas cómodo sin desencajar en el espacio en el que te encuentras. Siguiendo estos pasos tendrás un 95% de éxito en tu presentación. El otro 5% depende de tu actitud. Este primer tema que te comenté quizás es uno de los más importantes, aunque obviamente todos los que te diré en esta clase serán importantes para tu presentación y tener una buena expresión oral. Continuando con el siguiente tema, sería qué es una presentación y qué es lo que debemos considerar para tener una buena presentación, ¿no? Bueno, para empezar, una presentación es una forma de comunicar que tiene como fin mostrar un contenido sobre un tema determinado frente a una audiencia. Diferente a muchos otros métodos como la estructura o los audiovisuales, la presentación ofrece una información a un público en forma de discursos, aunque muchas veces se acompaña con herramientas de la multimedia. En general, una presentación se compone de 3 elementos básicos: un contenido relevante, un buen diseño, una excelente oratoria. Estos 3 elementos juntos pretenden despertar la atención del público, generar recordación e invitar a la audiencia a tomar una acción que deseas. No obstante, una siempre, no siempre las presentaciones logran alcanzar dicho objetivo, ya que generalmente nos centramos en el diseño y en la oratoria. Nos olvidamos del poder del contenido relevante. Parece extraño decirlo, debido a que los contenidos son en últimas las piezas principales de cualquier presentación, pero realmente nos preocupamos más en crecer en el público, nos preocupamos más en crecer que el público presta más atención al orador o al impacto visual, cuando es el contenido el que conlleva el mensaje que engancha. Te estarás preguntando cómo darle un tratamiento a ese contenido para que tengas protagonismo en las presentaciones. ¿Cómo preparar una presentación con contenido? Este tema, pues, es también un tema, por así decirlo, básico, porque es lo que nos dará como esa base, ¿no? Básicamente no existe una fórmula única para crear presentaciones con contenidos, sin embargo, desarrollamos 2 puntos clave que te darán luces para crear tu propio camino. Uno de los puntos sería entender qué es un contenido y el otro es los aspectos de un contenido de calidad. ¿Qué es un contenido y por qué hacer la presentación como tal? Hablando de presentaciones, un contenido debería entenderse como un regalo que le damos a las personas para que obtengan una información práctica sobre un tema en particular.
Este contenido se basa en el desarrollo de un contexto del que la audiencia comprende o quiere conocer. De igual modo, en el desarrollo de este contexto, el contenido debe procurar siempre tanto puntualizar las necesidades y problemas de la audiencia, como las expectativas que estos tienen para consumir tu contenido. A este proceso de puntualizar también lo llamamos personalización del contenido, y es el que en últimas nos permite transmitir un mensaje que enamore y sea útil en la resolución de dudas, perdón, de la audiencia. De nada sirve crear presentaciones hermosas y llenas de detalles si el contenido que se entrega en esas presentaciones no es actual ni de interés para el público que lo recibe. Por otro lado, aunque sirve para reforzar el punto anterior, una presentación no debe basarse en ti, en tu negocio o en tu marca, sino en los problemas que tiene el público y de las soluciones que propones para este determinado problema. Aunque esto no exime usar tu marca o tu propio nombre, por ejemplo, para ejemplificar, pero entiendes la diferencia. Cuando dejas de lado tus ansias y por mostrar tus proyectos o ideas y das importancia visible a la necesidad del público y creas un material que les haga sentir identificados, has creado una presentación con contenido. Otro subtema que sería de este tema sería aspectos técnicos de cómo hacer un contenido de calidad. Con certeza con certeza la respuesta que me des para ti qué es la calidad es diferente a la mía. Aquí es donde comienzan los problemas. No puedes dar por hecho que lo que entiendes por calidad es lo mismo que tu público entiende al respecto. Pero entonces, ¿cómo hacer un contenido de calidad si para todos es diferente? Pues vaya, esto es bastante simple. La calidad existe en una presentación cuando el público se siente que resolviste sus dudas o sus problemas sobre un tema en determinado. Pero muy bien, esto fue de lo que hablamos en el punto anterior. No hay novedad. Entonces la pregunta debería ser diferente. ¿Cómo saber sobre las dudas y problemas que tiene el público respecto al tema que quiero presentar? Bueno, como lo dije en el tema anterior, tenemos que conocer al público. Tu público es el alma de tu presentación, es a partir del que decidirás sobre qué hablar y aún más importante, cómo lo harás. Esta es la base de cualquier creación de contenido, no importa el formato. Si no conoces a tu persona, producir algo realmente cautivador y valioso te será una tarea pues básicamente imposible. Y el resultado de esta puede ser pues bastante malo, ¿no? Por eso, antes de todo, haz el ejercicio de responder estas preguntas. ¿Qué problemas y necesidades tiene mi persona frente al tema? ¿Cuál es su visión del mundo y sus expectativas frente al tema? ¿Por qué mi presentación es útil para ella? ¿Qué solución puedo ofrecer a través de mi presentación? Por eso, planea el contenido antes de crear las dispositivas. Una vez respondas las preguntas con honestidad, pasamos a la creación en sí de la presentación. Para ello, puedes a partir de la premisa, toda presentación es una historia y como cualquier historia debe tener un principio, un medio y un final. Si no tienes esto en mente o mejor en el papel, organizar tu presentación se volverá mucho más difícil de lo que debería ser. Por eso invierte tu tiempo planeando una buena historia antes de empezar. Luego verás que la construcción de las dispositivas es solo una consecuencia cuando el contenido ya está listo en el papel y en tu cabeza, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente eh, tópico, por así decir. Eh, cuenta una buena historia cuenta una buena historia con un buen contenido. Tu historia debería hacer que el público quiera saber cada vez más sobre el tema, que se ponga ansioso para que pase la siguiente diapositiva. Para lograrlo, el contenido de tu historia debe conectar las ideas para que tengan un sentido en la cronología. Una buena manera de hacerlo es utilizando cada diapositiva como un punto de tu línea del tiempo. Eso hace que sea más fácil acompañar tu presentación. Tenemos que encontrar un mensaje central. El mensaje central es en definitiva lo que quieres transmitir a la audiencia. En pocas palabras, partiendo del problema que ellos quieren ver solucionado,
Piensa en una frase objetiva que sea el punto central de tu presentación y ponla no solo en tus diapositivas, sino también en papel o en tu discurso en sí, tenerlo siempre en la cabeza. Resume tus presentaciones no solo en una frase, no es una tarea tan fácil. Eh, por eso debes invertir un tiempo en ella. Establecer tu frase te será útil al momento de cerrar tu presentación y dejar el mensaje claro, fuerte y evidente para el público. Utiliza imágenes de alta calidad para tus diapositivas. Las imágenes también forman parte del contenido y ellas ayudan a reforzar aún más el mensaje que quieres transmitir, provocando sensaciones, despertando emociones y creando una conexión con el público. Por lo tanto, agrega imágenes de alta calidad que realmente impresionen al público en Internet. Puedes encontrar decenas, si no miles, de bancos de imágenes con fotos, vectores, GIFs y otros formatos increíbles para crear la presentación. Solo ten presente lo siguiente, no uses imágenes por el hecho de usarlas. Si las imágenes van de acuerdo al tema y ayudan a aproximar la solución del problema de tu audiencia, entonces esas son las que tienes que usar. También tienes que elegir bien el tipo de tipografía. Olvida las tipografías tradicionales. Al escribir tu contenido utiliza tipografías que despierten emoción en la audiencia. Puedes no creerlo, pero elegir mal una tipografía afecta seriamente tu presentación, haciendo que el público se distraiga e incluso pierda el interés en lo que tienes para contar, ¿no? Prueba diferentes que den un aspecto singular a tu contenido. También de las fuentes para dar énfasis en algunas palabras claves, pero cuidado, no transformes tu presentación en un carnaval. Mantén la sensatez, utiliza al máximo dos fuentes para tu presentación. En caso contrario, tu mensaje parecerá una verdadera sopa de letras, ¿no? También tenemos que agregar una llamada a la acción, usar un CTA o en inglés un Call to Action. Llamada a la acción es fundamental principalmente si las personas tienen o tendrán acceso a tu presentación en Internet. Por ejemplo, el CTA puede ayudarte a mantener el diálogo incluso después de que la presentación haya acabado. En él puedes pedirle al público para que visite un sitio web, un blog, una red social, cualquier cosa. Eh, una o publicación específica sobre el tema o que comparte la presentación, como dije, en cualquier red social, ya sea Twitter, Facebook, TikTok, cualquier red social. También lo más importante es mantener la audiencia conectada contigo en todo momento. Eh, no olvides nunca revisar todo el texto. Revisar, revisar y revisar. Ese es el secreto de una presentación. Así como ningún otro contenido debe tener errores. Errores en el texto pueden hacerte perder credibilidad y autoridad en el asunto, o incluso confundir a la audiencia sobre el sentido de lo que has escrito. Preocúpate por revisar lo máximo posible para mantener tu presentación impecable. También la siguiente pregunta sería cómo presentar tu contenido ante el público. Una vez preparada tu presentación teniendo presente todos los puntos anteriores de los que hemos hablado, ha llegado la hora de hacer frente a otra situación, presentar tu contenido frente al público. El miedo de la gran mayoría, pero en este curso no te deberías de preocupar. Juntos veamos algunos de los consejos que te servirán a la hora de presentar. ¿Cómo comenzar a hablar? Eh, ¿Eres acaso una persona que teme pararse frente al público o independientemente de la capacidad de entrar en contacto con las personas, aún sientes un pequeño susto antes de empezar? El primer consejo para ambos es no tengas miedo. Si preparaste a conciencia tu presentación y te preocupaste por tu contenido, ya tienes más de medio camino ganado. Como dije antes, el 95% de tu presentación es lo que hiciste antes. El 5% restante es tu actitud.
El primer, perdón. Uno de los consejos es pararte frente a un espejo y practica tu discurso. Otro es pídele a alguien que escuche tu discurso antes de salir al escenario. Procura llegar temprano. Esto te ayudará a sentir confianza en ti mismo y más que nada en el espacio donde vas a hacer tu presentación. Eh, una vez que estés al frente del público y aún tienes nervios, sé honesto. El público te entenderá y creará empatía contigo. Ya verás cómo después de pocos minutos vas tomándote una cierta confianza. Y también durante tu discurso no temas en tomarte unos segundos para pensar antes de exponer los siguientes puntos. A continuación te voy a dar 6 tips para tu presentación y que sea una presentación exitosa. La primera es siempre mantener un contacto visual. Mirar hacia los ojos transmite confianza, además de ser una excelente forma para persuadir. También otro sería mirar la frente. Si mirar los ojos te pone nervioso, ¿no? También otro punto es revelar tu personalidad. No dejes que los nervios te hagan esconder tu verdadera personalidad. ¿Eres extrovertido o cómico o tranquilo o tienes algún talento que demostrar? Siempre tienes que ser tú mismo en tu presentación. Otro de los puntos sería siempre ayudarte de tus manos. Si acompañas tu presentación con los gestos correspondientes, le darás más naturalidad al discurso. Otro sería enfócate en lo importante. A veces nos ponemos a hablar y terminamos perdiendo totalmente el curso de la historia. Eso no puede suceder en una presentación. Si quieres que el público recuerde tu mensaje, mantén lo esencial del tema. Otro sería practica y practica más. Repite tu discurso cuantas veces sea necesario, en voz alta. De ese modo internalizarás el discurso y evitarás equivocaciones. Además, te dejará más confiado en tu público y lo notarás. Eh, bueno, eso fue el segundo tema del que hablamos. El siguiente tema del que te vengo a hablar es el análisis del público. Eh, el buen orador debe estar siempre atento al público al que dirige su discurso, no solo en el momento de la presentación, sino mucho antes de ella, para preparar lo necesario de acuerdo al público. De ahí es la importancia de un buen análisis del público. El emisor de cualquier mensaje se trate utilizando cualquier medio de comunicación. Debes tener en cuenta que no es lo mismo que se trate de un niño a un adulto, como tampoco es lo mismo que se trate de un mudo a una persona que habla. Por tanto, la práctica común de un buen orador será la de tener la costumbre de observación sobre todos los datos del público a quien se dirigirá su mensaje. Veamos un poco de esto. ¿Qué debemos analizar? El público es aquel conjunto de personas que son receptoras de un medio de comunicación, es decir, son aquellos que leen la prensa, oyen la radio, ven la televisión y al cine. En nuestro caso, aquellos que escucharán el discurso preparado por el orador. El público objetivo es entonces ese conjunto de seres humanos hacia el que va dirigido las palabras, gestos, actitudes del orador. De acuerdo a los intereses de este y las afinidades de aquellos. Partiendo de esta definición, podemos muy bien preocuparnos por determinar las características necesarias que debemos conocer que debe conocer el orador para dirigirse al público. Esas personas, Alan Monroe y Douglas Engineer, proponen un esquema para el análisis del público. Se destacan pues los siguientes puntos, que sería como la cantidad, el sexo, edades, como dije antes, las clases socioeconómicas, nacionalidad, grupo étnico, intereses primarios, actividades de preferencia del público, ya sea política, económica, religiosas o, por ejemplo, de una escolar, si es para niños. También es grupos formales e informales, conocimientos sobre el tema, nivel de educación, valores, creencias, opiniones,
necesidades, preocupaciones, actitudes, ya sea actitudes hacia mí, hacia el tema o hacia el propósito, ¿no? Esto sería el tema de cómo ser el análisis del público, perdón. El siguiente tema sería el de siempre tener, tener un guión de apoyo para nuestra presentación. Cuando una persona va a exponer alguna idea, tema, asunto o proyecto, se sentirá mucho más segura si utiliza un guión, un escrito, un esquema que contenga las ideas principales del asunto. Como esto ya lo habíamos dicho, pues es muy importante tener siempre un guión, como lo dije en el punto 2 si no mal recuerdo. Eh, ya para ir cerrando, eh, ¿qué es un guión de exposición y para qué sirve? El guión de la exposición es un documento en el que se construye la información prevista para la transmisión durante la presentación oral. Eh, como te decía, en cualquier caso que es un guión de exposición y un ejemplo. El guión de exposición, o mejor conocido como guión expositivo, es un documento en el que se estructura la información que se planea transmitir durante la exposición oral. Se puede decir que el guión expositivo es la columna vertebral de la exposición que se va a presentar. Pero entonces, ¿cuáles son las partes del guión de exposición? Eh, se entiende como guión expositivo o de exposición a un documento el cual es de gran ayuda para las personas porque permite interpretar y describir el proceso expositivo. Este guión se divide en tres partes, el cual deben contar con un orden cronológico y son inicio o introducción, desarrollo y conclusión final. Otra pregunta sería, ¿qué es una exposición y cuáles son sus características? Bueno, la exposición es la forma más habitual de presentar el tema, como lo dijimos en el punto 3, realizando, eh, tanto presentar ya sea un tema, que sea con contenido, imágenes o abordando y desarrollando los aspectos más importantes de, de una manera clara y convincente. Ya para ir cerrando con mi parte, bueno, vamos a hacernos unas preguntas o les voy a dar unas preguntas con su respectiva respuesta. ¿Qué es el guión de exposición? Esto, bueno, sirve para describir una exposición oral donde se destacan los tres momentos de introducción, desarrollo y conclusión. El guión es una herramienta que facilita el desenglose del contenido, el tipo de recurso de apoyo y tiempo destinado a cada segmento. ¿Cómo se elabora este guión? Bueno, seleccionar el tema del que vamos a hablar, consultar fuentes de información, como lo dije en el punto 2, tenemos que investigar siempre con buenas fuentes, organizar y jerarquizar la información y distribuirla en apartados como introducción, desarrollo o cierre. También definir los materiales que vamos a usar en la presentación. Y creo que eso viene siendo todo de mi parte. Espero que con estos temas que les di puedan eh, mejorar un poco la presentación, sí, la expresión oral y presentarse en el público de una manera más satisfactoria para todos, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Les paso con mi compañero Braulio. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de estar hoy con ustedes, de que sobre todo que nos hayan dado la confianza de estar en nuestro curso. Yo les voy a hablar de 6 puntos muy importantes de lo que es el tema de hablar en público y cómo ser un mejor orador. Bueno, vamos a empezar con un repaso general de lo que les voy a estar hablando.
Vamos a empezar hablando con el primer punto, que es cómo eliminar el miedo en la oratoria. Después vamos a seguir con la importancia del comienzo y el final, el control de los tiempos, la habilidades, perdón, para ser un buen comunicador, el control de los nervios y algunas técnicas de improvisación. Estos son algunos puntos importantes que vamos a estar tocando para este curso. Y bien, vamos a empezar con el miedo a hablar en público y cómo superarlo. Bueno, pues como ya sabemos, el miedo a hablar en público es de las cosas pues más aterradoras que nos pueden causar dentro de cualquier contexto o cualquier situación en nuestra vida. Este, para empezar con el miedo o el nervio a hablar en público, pues la principal razón no es más que un impulso biológico, no es más que una necesidad de, por así decirlo, de huida, de escapar de la situación. Esto porque muchas veces nuestro cerebro relaciona esta parte del miedo, de los nervios, con el pánico a hablar en público. Entonces, muchas veces esto nos hace generar un miedo o hasta incluso un terror a hablar en público. Pero no es nada del otro mundo realmente. Esto vamos a ver que con la práctica lo vamos a estar mejorando y vamos a mejorar sobre todo en nuestra manera de comunicarnos y incluso hasta incluso nuestra manera interpersonal de relacionarnos con demás personas. Bueno, de los primeros puntos que quiero tocar para saber cómo manejar el miedo a hablar en público es primero conocer sobre el tema. Yo creo que el conocer sobre el tema y saber de lo que vas a hablar, eso ya de cajón te da la seguridad de lo que estás hablando. Esto ya te puede poner en una situación en la que si te llegan a preguntar sobre el tema o si alguna persona no le quedó bien, no le está quedando claro lo que estás diciendo, pues ya tienes la seguridad o la certeza de que le puedes explicar, porque ya con el tema del que estás hablando y tú sabiendo que lo dominas, pues ya para ti va a ser mucho más fácil y por consecuencia esto te da una mayor seguridad. Otra cosa, otro punto importante es organizarte. Planifica con anticipación la información de la que vas a hablar, porque es importante a la hora de vencer el miedo a hablar en público, organizar toda la información para saber qué orden vas a llevar y cuál es el tiempo también el que vas a manejar. Después es, hablando a lo mejor un poco más del tema del miedo, es enfrenta tus preocupaciones específicas. Yo creo que todos tenemos miedo a algo, todos nacimos con fobias o crecimos con diferentes traumas y el principal motivo o el principal paso que tienes que dar para superar estos es enfrenta tus preocupaciones específicas. Cuando tienes miedo a algo, puedes sobreestimar la probabilidad de que ocurran cosas malas. Entonces, dentro de tu cabeza puedes estar pensando y sobrepensando las cosas demasiado cuando realmente estás haciendo un drama dentro de algo en lo que realmente no lo es. Entonces, primero tienes que cuestionar directamente lo que te atormenta o la preocupación específica, cuestionarte realmente qué es lo primero a lo que te lleva a tener esos malos pensamientos y verificar si hay una evidencia específica realmente que te lleve a todo esto. Esto a lo mejor ya está hablando un poco más de tus miedos o tus traumas que puedes manejar durante a lo mejor alguna terapia, podríamos decirlo así, pero pues que tampoco está de más a la hora de vencer el miedo a hablar en público. Después es visualiza tu éxito. Una de las principales herramientas que te van a servir para vencer tu miedo a hablar en público es visualizar tu éxito. Puede que suene algo absurdo, pero realmente créeme que te sirve. El imaginar que tu presentación va a salir bien o el que tú te sientas con la confianza y te visualices teniendo el éxito que va a tener tu plática o tu charla al grupo de personas al que se le vas a dar. Esto por consecuencia va a generar en tu cabeza pensamientos positivos que lo que queremos es que nos den la confianza de pararnos y de hablar frente a las personas a las que les tenemos que dar el mensaje. Bueno, ahora siguiendo con el punto que es a continuación, es la importancia del comienzo y del final. Pues la importancia del comienzo y del final
¿por qué hablamos específicamente del comienzo y del final? Una, porque el comienzo es de lo que vas a tener enganchado a la gente o la manera en la que vas a tener enganchado a la gente para que así te preste toda su atención y no se pierda nada de lo que le estás intentando transmitir. Entonces, el comienzo es importantísimo. Hay unos puntos muy importantes, un punto importante es que puedes empezar generando una emoción. Eh, a lo largo de mi experiencia, a lo mejor que tengo en diferentes trabajos o en general con la gente que he conocido, es el empezar generando una emoción, sobre todo una emoción positiva. Eso te da un plus a que la gente te preste completamente su atención y ya a partir de ahí la tengas en tu mano para poder incluso llegar a una mejor conversación con ella. La importancia de hacer esto es que, es como te decía, que durante el transcurso de toda tu charla, de toda tu plática o de tu conferencia en general, la vas a tener pegada a ti y no se va a perder nada y hasta incluso puede que hasta se quede con ganas de más a la hora que termines. Y el final, porque es con lo que vas a cerrar, es con lo que tú le vas a dar el valor a tu charla, a tu conferencia, es lo que vas a hacer con lo que dejes a la gente que quiera más, o hasta incluso con lo que dejas a la gente para que se lleve un valor le des un valor agregado a tu charla y realmente tenga un efecto positivo en su vida o en su trabajo, o dependiendo el enfoque que le estés dando a tu plática o al grupo de personas a los que le estés hablando. Siguiendo con el siguiente punto, es ya hablamos de la importancia del comienzo final, y ahora seguimos con el control de los tiempos. El control del tiempo, pues igual de importantísimo. Yo creo que el control del tiempo es de las partes más importantes porque es lo que determina también el éxito de ser un buen orador o de ser una mejor persona, la verdad, en público, porque, por- porque el tiempo ahora sí que es pues por así decirlo, a mí me gusta decirlo que es como el mayor activo que tienes en tu vida, o en general, en la vida, porque yo creo que a nadie le gusta desperdiciar su tiempo o a nadie le gusta que jueguen con su tiempo. Entonces, primero que nada, tienes que tener en mente el tiempo límite al que le estás jugando con las personas de las que estás hablando. Este tiempo te va a dar la oportunidad de organizar mejor tus ideas, tu información y todo lo que estás por transmitir al grupo de personas. Entonces, siempre ten un objetivo el tiempo el tiempo límite al que estás expuesto para dar tu plática. En general, el interés que vas a generar en las personas va a depender del tiempo. Entonces, si tú vas manejando el tiempo pues por así decirlo, con un buen ritmo, esto le va a ser de mucha ayuda a la gente, porque si tú a la hora de organizar tu información y no tener un tiempo delimitado, puede que te quedes o corto de tiempo o te sobre demasiado tiempo. Entonces, nada más vas a hacer si te quedas muy corto de tiempo, pues vas a tener que resumir toda tu información que traías o incluso pues dejar información incompleta y dejar incompleta tu charla o si te quedas muy largo de tiempo, pues por consecuencia puede que llegues a aburrir a la gente. Entonces, si tú te acabaste la información, te comiste toda la información a la mitad del tiempo que tenías, pues el resto del tiempo pues vas a tener que improvisar. Entonces, si tu improvisación no es buena, entonces pues por consecuencia solamente vas a estar aburriendo a la gente. Entonces, esa es la importancia del tiempo. Entonces, hay muchas técnicas, hay varias técnicas para gestionar el tiempo. Ahí te puedes apoyar sobre todo de personas con las que estés organizando tu conferencia, tu plática. Te puedes apoyar de ellos, avisando que esas personas te avisen del tiempo, de cuánto tiempo te queda, cuánto tiempo llevas consumido y para que lleves un mejor control. Eso hablando ahora sí que del tiempo. Siguiendo con el siguiente punto, es las habilidades para ser un buen comunicador. Bueno, tenemos tres tipos de habilidades principales para ser un buen orador. Unas son las habilidades físicas,
tenemos también las habilidades intelectuales y las habilidades morales. Primero que nada, hablando de las habilidades físicas, yo creo que no es más que otra cosa que una buena imagen, una buena presentación. Tu imagen habla bastante de ti, entonces la imagen que tú proyectas hacia los demás realmente sí repercute, por así decirlo, en las personas que te están viendo. Entonces, las cualidades físicas, pues no es más que el aseo personal, la ropa correcta, que la ropa sea la adecuada para la ocasión. Es también una habilidad física, también a lo mejor podría ser el mantener siempre una actitud positiva o una actitud enérgica frente a tu público. Y pues a lo mejor, y una cualidad física, pues a lo mejor no está completamente obligatoria, pero sí te será mucha ayuda, es la salud física, la salud en general. El mantenerte en forma o durante una buena alimentación, mantenerte ejercitado, pues te va a ayudar bastante a la hora también de estar frente a un público, porque tanto como te hace ver como una persona con una mejor imagen, como de lo que hablaba ahorita, te va a dar un mejor reflejo frente a un público que una persona que se ejercita, una persona o en general sana, y que además que a la hora también de hacer algunos ejercicios ya sea como de control de nervios o de respiración, también te será de mucha ayuda el mantener una buena condición física. Siguiendo con las cualidades intelectuales, pues tenemos de una la memoria. Esta te va a ayudar incluso a la hora de exponer con claridad tu tema, ya que pues, yo creo que es fundamental. El tener una buena memoria te va a hacer recordar en general de los puntos más importantes o en general del tema del que quieres hablar. Que pues eso yo creo que ya va de cajón. Ya tienes que mantener una memoria fresca a la hora de estar hablando con tu público. Otra es la imaginación. A la hora yo creo que de estar hablando con un público, lo importante también es siempre dar a conocer el mensaje principal que le quieres transmitir. Y mucho de esto, la imaginación te ayudará a incluso a, a mostrarle o a construir en ese momento alguna historia, alguna mejor explicación que le puedas dar al público y mediante la imaginación pues te va a ayudar a darle un plus o a generarle un mayor contenido de valor a tu plática en general. Después tenemos la sensibilidad. Yo creo que también una persona que empatiza siempre con su público o con la persona que está hablando, es una persona que logra incluso transmitir mejor el mensaje que quiere dar, ya que yo creo que el saber lo que siente o lo que piensa la persona que está enfrente de ti es un mensaje, es para ti, es una herramienta importante para darle un mejor mensaje o incluso saber por dónde llevar la plática o por dónde llevar el, el, el contenido de la información para que le sea más clara, el saber también la otra persona lo que siente o lo que piensa o lo que puede llegar a pensar, no necesariamente que le preguntes cómo está o si lo está entendiendo. Después tenemos también en las habilidades intelectuales la iniciativa. Es iniciativa siempre de, de mejorar. Yo creo que en general la iniciativa de mejorar siempre te va a ayudar a mantener hasta incluso como que, por así decirlo, tu actitud, a siempre tratar de dar el mejor mensaje a tu público. Después tenemos el dominio del tema, pues como ya lo decía, el dominio, el saber de lo que vas a hablar, no solamente va a dar seguridad a lo que intentas transmitir, sino también el dominio de lo que estás hablando es pues va ligado también incluso a lo que ya decía de la memoria y de una de las habilidades intelectuales, pues porque esto por consecuencia te va a dar una mejor confianza y tú vas a poder pararte frente a un público, teniendo las herramientas anteriores de las que te comentaba, pues es de las que te puedes agarrar y de las que más provecho les vas a sacar. Después tenemos las habilidades morales. Yo creo que ese es un punto a consideración de cada persona, porque habilidades morales, podemos hablar de ética o de alguna cosa similar, pero pues yo creo que
esto entra dentro de la perspectiva de cada persona. Algunas de las habilidades morales con las que tienes que contar, pues muchas veces es con la honradez o la humildad con la que te paras frente al público. El, el saber, yo creo que dónde estás parado y la persona que eres, muchas veces eso te causa una mayor empatía con la gente y te ayuda incluso a veces hasta a conectar, de una forma más, genuina, y por consecuencia esto te lleva a ser como que una persona más transparente y honesta frente a tu público. Otra habilidad moral, puede llegar a ser la puntualidad. La puntualidad yo creo que también es el buen manejo del tiempo, no solo yo creo que para hablar en público, sino que en general en la vida te puede servir de mucho este consejo, el ser puntual a donde vas o a donde ya tienes algún compromiso. Te da un plus, también te deja ver como una persona más comprometida o responsable frente a los demás. También tenemos, es la sinceridad y la congruencia. El ser honesto de lo que hablas frente a tu público, como ya lo decía, te hace ver hasta incluso como una persona más confiable, más transparente. Yo creo que todas las personas sabemos, o la mayoría sabemos cuando una persona te miente o intenta decirte algo que realmente sabes que es mentira y eso, cuando te das cuenta de eso, pues le resta mucho a la persona y sobre todo si es una persona en la que tienes enfrente y le está hablando a un público, pues le resta bastante. La congruencia, y también te decía la congruencia de hablar de lo que hablas, porque no puedes contradecirte tú mismo y mucho menos en la siendo la misma conferencia. Si tú te paras frente a tu público y tú empezaste hablando de que está mal hacer algo, de que en general ciertas actitudes o de lo que quieras, de lo que estés hablando, y que termines diciendo todo lo contrario o malinterpretando el mensaje que estabas diciendo, pues te hace ver como una persona también totalmente falsa. Entonces la congruencia dentro del mensaje que hablas, pues también es importantísima. Continuando con el siguiente punto, bien, resumiendo, ya hasta ahorita ya hablamos de la comunicación, de cómo eliminar el miedo a la oratoria, la importancia del comienzo y el final, el control de los tiempos, las habilidades para ser un buen comunicador, y vamos a continuar con el control de los nervios. Como ya te decía al principio, el nerviosismo o el miedo a hablar en público, pues no es más que una respuesta biológica a la que todos estamos expuestos. El, el miedo a hablar en público, pues muchas veces es el reflejo de una persona insegura o una persona pues a lo mejor con pocas capacidades sociales. No estoy diciendo que sea una persona completamente introvertida o antisocial, pero yo creo que el miedo a hablar en público, pues sí, muchas veces se ve reflejado en estas personas. Primero que nada, como ya les decía, uno de los primeros pasos para vencer el nerviosismo es conocer el tema. Es el conocer el tema, pues te decía que te va a dar toda la completa seguridad como para saber de lo que estás hablando cuando estás parado frente a un público. Eh, Existen algunos ejercicios a la hora de, de pararte frente al público o unos momentos antes de hacerlo para vencer el miedo el miedo a hablar en público o vencer el nerviosismo. Muchos de ellos son ejercicios de respiración que haces para tranquilizar tu cuerpo o en general despejar tu mente y entrar motivado a lo que sigue. El ejercicio de respiración, o también tenemos incluso muchas veces pues podríamos decirlo de esta manera, el, la motivación, la parte de la motivación o el saber por qué hace las cosas. Yo creo que la motivación es de las cosas que mueve a las personas siempre a estar en un estado a moverlas a hacer cualquier otra cosa. Y muchas veces la motivación dentro de tu vida o de o en general de tu trabajo, de tu escuela o de lo que hagas,
es yo creo que lo que pone la diferencia en si haces las cosas bien o si las haces mal, o si haces una cosa, algo que de principio te gustaba o que no te gustaba. La motivación yo creo que es de las partes hasta incluso más importantes de tu vida, porque es lo que te hace hasta incluso darle como que un significado a lo que estás haciendo. Para terminar con mi participación, también les voy a hablar de algunas técnicas de improvisación. Hace un momento yo les platicaba de cómo era el manejo del tiempo y de que muchas veces si no tienes calculado bien el tiempo y te quedas sobrado de tiempo, pues no te quedaba de otra más que improvisar. Entonces también el saber improvisar a la hora de estar hablando con un público, pues te va a ser de muchísima ayuda, porque yo creo que hasta incluso es un arte o es de las cosas, yo creo que de las mejores cosas que puedes aprender en tu vida también la improvisación, porque esto incluso te puede sacar de alguna situación en la que te encuentras o a lo mejor salir ganando en algunas de las cosas de las que no tenías planeada y que en el momento si se te ocurre algo o si improvisas de la mejor manera, pues vas a salir como, pues como el ganador. Este, de los puntos importantes para aprender a improvisar, yo creo que sería el emplear frases cortas y directas. Muchas veces a la hora bueno, primero definiendo como la improvisación, yo creo que para mí la improvisación es como que el momento en el que sabes actuar de manera rápida y correcta. Entonces, el primer punto que te iba a dar era emplear frases cortas y directas. Entonces, el tener una respuesta rápida de tu cerebro y saber es, por dónde llevar la conversación o por dónde llevar el contexto de la situación en la que te encuentres, es lo importante. Entonces, a la hora de estar hablando frente a un público y tener que improvisar, el emplear frases cortas y directas respecto al tema de lo que ya estabas hablando es importante, es una herramienta importante. Después tenemos también el lenguaje sencillo y coloquial. Yo creo que a todos nos gusta cuando te identificas con una persona y la persona te es carismática o te llega a caer bien, el usar muchas veces un lenguaje sencillo, coloquial, incluso te hace empatar mejor con tu público o te hace tener una mejor conexión con el público, porque yo creo que a veces todos estamos ocurridos de la plática rutinaria en la que una persona te para y habla de un tema y no sale a lo mejor de las frases del tema o no sale y hace un pequeño chiste o no hace o no intenta hacer como que más relajado y conectar mejor con su público. Yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación en la que la persona se para y es una plática completamente aburrida. Y muchas veces el utilizar un lenguaje sencillo y coloquial también te va a dar un plus a la hora de estar hablando con tu público. Y yo creo que de los puntos más importantes para la improvisación es el estar relajado y liberado física y mentalmente. El estar liberado física, tan solo pues de una te va a ayudar a soltarte de una mejor manera con tu público. El que tu cuerpo hable frente a los demás, te va a ayudar mucho, ya que tu cuerpo también habla. Una parte importante de la comunicación, pues nada más no es solamente lo que dices o el mensaje que transmites, sino también lo que habla tu cuerpo y de cómo lo utilizas a tu favor para llevar el mensaje. Entonces, a la hora de improvisar, tienes que mantener de una la relajación de tu cuerpo y de tu mente, porque si tu público se da cuenta que estás improvisando o que se fue por otro lado la conversación o tu conferencia, lo primero que va a hablar va a ser tu cuerpo. Entonces, el mantenerlo relajado te va a llevar de una por consecuencia, a tener una mente un poco más despejada para saber lo que sigue y y no la tengas saturada para la hora de que quieras pensar en lo que quieres improvisar. No la vas a tener saturada para saber lo que quieres decir o lo que quieres improvisar en el momento o lo que te salga para llevarlo de la manera correcta. Y yo creo que otra parte importante de la improvisación
pues yo creo que no es más que ser pues por así decirlo, un todo o conocer mucho de muchos temas en general. Porque a mí, por ejemplo, en lo personal, muchas veces en situaciones en las que no sabes por dónde llevar la plática o no sabes por dónde llevar el, pues el mensaje que quieres dar, el saber de diferentes temas en general, te va a ayudar con tu público, ya que yo creo que todos somos personas completamente distintas unas de otras y con gustos o preferencias completamente distintos unas de otras. Y muchas veces el conocer un poquito de algo o el adentrarte un poquito en saber algo y hacer un comentario sobre eso o hacer cualquier o hacer cualquier comentario en general de eso poquito que sabes o si le vas buscando de uno o de otro lado, pues te va a llevar a que alguna persona te conectes con ella o hagas clic o de repente de repente que terminen hablando de un tema o de otro y que el saber de muchos temas en general, pues te va a ser de mucha ayuda. Y pues bueno, ya nada más para terminar mi participación, nada más vamos a resumir de lo que hablamos, que fue del cómo eliminar el miedo a la oratoria, de lo que yo les hablaba, de la confianza, de la hora de tomar confianza a la hora en público, la importancia del comienzo y del final, del cómo saber cómo enganchar al público y de cómo dejarlo con ganas de más o cómo darle un contenido de valor para que ellos se lo lleven a su vida, el control de los tiempos, el cómo saber manejar tu tiempo para que no te sobre o no te falte tiempo y sea el adecuado para transmitir el mensaje, las habilidades para ser un buen comunicador, las que te decía que eran físicas, intelectuales y morales, también hay que acordar mucho de eso, el control de los nervios, el estar relajado, el mantenerte con una mente despejada y el saber de lo que hablas, pues de lo que hablamos, del control de los nervios y de las técnicas de improvisación, del emplear frases cortas, sencillas o el del usar un lenguaje coloquial, pues es lo que te puede ayudar para a la hora de improvisar, a la hora de estar improvisando frente a tu público. Y pues bueno, de mi parte y de mi participación sería todo. Entonces los dejo con los siguientes temas que vamos a seguir hablando en el curso con mi compañero Lalo. Entonces les agradezco muchísimo la atención y de nuevo les agradezco que nos hayan dado la confianza para estar en este curso y nos vemos en la siguiente entonces. Muchas gracias, Braulio. Gran explicación, sin duda alguna, algo que aprender en este gran curso. Y pues bueno, gracias. Espero que se le estén pasando de lo mejor en este curso de cómo hablar en público. De mi parte, les voy a hablar algunos temas. Son 6. Les estaré hablando de un poco más general, ya por el tiempo que nos está consumiendo bastante. Uno de esos temas es de la dicción, el movimiento del cuerpo, la persuasión del espectador, el control de la voz, técnicas del cierre exitoso y convincente, perdón, y el entrenamiento práctico, iniciando con la dicción. Uno de los puntos más importantes es del querer hablar bien, ya sea en una presentación en público, hasta en un videojuego, es las características fundamentales que debemos cuidar al máximo. El punto número 1 es la dicción. Somos conscientes de que no todo el mundo conocerá ese término, pero por eso lo primero que vamos a hacer es definirlo a grandes rasgos. Se denomina dicción a la manera en la que utilizamos las palabras para componer oraciones, ya sea en inglés, francés o en otros idiomas, pero sin duda alguna siempre la presentación va a ser tal cual en dicción, sin importar que estamos haciendo referencia a nuestras formas de escribir o hablar, es decir, tanto dentro de un contexto escrito como oral, ¿de acuerdo? Cuando usamos las palabras de un lenguaje de manera correcta y acertada, podemos hablarlo de una dicción adecuada y esto se es independientemente del significado o el contenido del mensaje que queremos transmitir, obviamente. La dicción es especialmente relevante a la hora de hablar, sobre todo si nos dirigimos a un gran público o el contenido de nuestro mensaje pueda llegar hasta un gran número de personas. Por ejemplo, el cantar, el realizar un discurso,
em, el debatir en general, al parecer en grandes medios de comunicación, como por ejemplo, se habla de defectos o de vicios en la dicción cuando empleamos las palabras de manera inadecuada, contrario a lo establecido por la Real Academia Española. Si ponemos el ejemplo del uso del castellano en nuestro país, como mejor podemos entender esto es viendo ejemplos concretos, que es lo que vamos a ver en continuación. Seguimos centrándonos en el español. Podemos hacer referencia a ejemplos como disparates o cuando queremos hablar algo que realmente no es, o a veces lo decimos de una forma sí, muy inconsciente, que no, como por ejemplo, el aiga, el vistes, el cuñao, o palabras que realmente no son aceptadas por la Real Academia Española. Últimamente, y gracias en parte, el uso de los teléfonos móviles, redes sociales y nuevas tecnologías en general, se están cometiendo cada vez más fallos de dicción. Y es muy importante que entre todos los que vayamos usando de respecto a la izquierda, la calidad que nos proporcionen a cada idioma en sí mismo. Actualmente, el uso del celular, que pues es una costumbre que conllevamos día tras día, y el estar escribiendo y el autocorrector que el teléfono maneja, se van guardando palabras que usamos frecuentemente, provocando que eso se nos haga costumbre o hábito y nos acostumbremos a estas palabras, las cuales son muy desinformales. Decir también que existen muchísimos vicios de adicción, como por ejemplo, el ceseo, como el aseo, el lequismo, el vulgarismo, monotomía o cocofonía. Son esos tipos de términos o palabras que no se deben de usar en una presentación o en un diálogo con una persona como por ejemplo una entrevista de trabajo, no deberíamos usar ese tipo de dicción en ese tipo de comunicación, ¿de acuerdo? En el segundo punto, que es el movimiento del cuerpo, o como bien lo conocemos, la comunicación corporal no verbal. En una presentación, cuando vamos a dar inicio, es importante el cómo nuestros movimientos de nuestras manos, cuerpo, van fluyendo bajo nuestras palabras, ya que sin duda alguna la comunicación no verbal va influido por las emociones y los sentimientos. Si nosotros empleamos el nerviosismo, la ansiedad y el estrés, cuando vamos a hablar en público se nos va a detonar bastante. Eso provocando que nuestra voz se corte o empiece a calambrarse, hablando de una forma muy negativa hasta cierto punto, hasta querer terminar lo que estemos presentando, o sin duda alguna el bloquearnos lo que vamos a hablar. Sin duda alguna el lenguaje corporal es importante y la importancia de conocerlo bajo la comunicación de lo que estaremos hablando. Como por ejemplo, diariamente, como nosotros, todos los seres humanos, estamos en un hábito, en una costumbre del que si nosotros hablamos algo, por ejemplo, yo reclamo algo, tenlo por seguro que me vas a ver con un movimiento de manos o con fracciones en el rostro que estoy haciendo. Los seres humanos nos comunicamos de una manera no verbal, inconscientemente, ya sea por algún gesto con las manos o una expresión facial, de desagrado o de felicidad. Mientras que existen unas personas que buscan principalmente comunicarse solo utilizando su cuerpo, como por ejemplo las personas que no oyen. Todas estas manifestaciones se comunican, constituyen en lo que se llama la expresión corporal, ¿de acuerdo? La expresión corporal es una actividad empleada por aquellas personas que utilizan los movimientos de su cuerpo para manifestar emociones, sensaciones. Es por eso que dicha actividad es frecuentemente utilizada por artistas, bailarines o mimos que a buscar transmitir esa emoción o ese sentimiento. También existen personajes históricos que a la cual, dado el tiempo, como por ejemplo músicos que
llegaron a un momento en el que se quedaban sordos y sin duda alguna, a través no solamente de la expresión, sino también del canto o del sonido del audio, pudieron transmitir ese lenguaje. Pero en la pregunta más importante, ¿qué es expresión oral? Todos utilizamos la expresión corporal, que la expresión oral viene irradiada de la expresión corporal, pero enfocándonos más en la expresión corporal, existen miles de formas más básicas y primitivas de comunicación no verbal, englobando los movimientos con las manos, los gestos, las expresiones faciales y todo lo que, aún no dicho verbalmente, comunica una emoción o una sensación. La expresión corporal también se le llama lenguaje corporal, ya que se le refiere como una clase de lenguaje que expresa ideas con el cuerpo buscado transmitir las palabras con el movimiento. Es por esto también que permite la libre expresión, la interpretación de los movimientos. Es común que la expresión corporal se utilice en danza, baile, teatro, presentaciones artísticas, actos de mimos, yoga, pintura corporal y entre otras. Los elementos de la expresión corporal no trabaja desde un solo punto de vista. Está apoyado y caracterizada por diferentes elementos que permiten que exista y que se lleve a cabo. No podría existir lo que es expresión corporal si no coexistiera el movimiento dentro de las expresiones, debido a que este es el que permita que se registre una transmisión del pensamiento, las emociones o sentimientos. Muchas veces, para definir lo que deseas transmitir, cada movimiento se tiene una muy buena en cuenta el nivel de intensidad de este. Como por ejemplo, los gestos. Forma gran parte del tipo de lenguaje que utilizamos diariamente, principalmente el corporal, por lo que significa que es una acción imprescindible a la hora de expresar la emoción, la sensación, ya que poseemos una carga emocional relevante que va formando directamente hacia la otra persona. Uno de los elementos que juega un rol fundamental dentro de lo que expresa la expresión corporal y los gestos son las expresiones faciales. Es muy sencillo de leer una persona cuando se expresa de una forma no verbal o verbal, vemos inmediatamente sus expresiones de su rostro y desde ahí podemos darnos cuenta de lo que nos está comentando realmente es desagradable para él o no. Ya sea que nos lo esté diciendo de una forma calmada, de una forma relajada, pero podemos ver que realmente no está convencido con lo que está diciendo. Entonces, los gestos son muy importantes de conocerlos, más cuando se habla de una presentación o hablar en público. La postura también es un símbolo importante, ya que tiene mucho que decir en el estado emocional y obviamente pues de una persona, por lo que es comúnmente utilizada para determinar cómo se siente esa persona, la emoción que quiere expresar. Existen muchos beneficios de conocer lo que es expresión corporal y cómo ésta define el sentir de una persona. Como por ejemplo, hay personas que se sientan y se ven con los hombros caídos. Pueden detonar dos cosas. Una de ellas es el que está cansado, otra que está estresado. ¿Para qué nos sirve esto? Para observar de qué forma poder llegar con el diálogo hacia esa persona o saber si es capaz de poder iniciar un diálogo. La expresión facial posee una gran carga emotiva, al igual que cada uno de los gestos que se haga. Tanto una mirada como una sonrisa son factores básicos, relevantes y además determinantes dentro de la comunicación no verbal. Postura corporal. Es una posición que se toma en forma natural dependiendo de la situación en la que la persona se encuentre. Las posturas determinan emociones precisas y determinadas. La importancia de conocer lo que es expresión corporal es que todos los seres humanos buscamos la manera de expresar sus ideas, de expresar nuestras ideas a través de las nuevas alternativas, ya que muchas veces la comunicación verbal se puede crear controversia, por lo que nos abocamos utilizando otros tipos de recursos, como lo que es expresión corporal. La importancia de conocer lo que es expresión corporal radica en entender
que constituye una forma de comunicación universal que puede ser entendida por cualquier forma. Para entrar un poco en práctica, y como por ejemplos, tú desde en el lugar en el que nos estás viendo, escuchando, vas a tomar una posición cómoda y si se te es posible que te encuentres junto a un espejo o te puedas imaginar lo que tú vas a expresar, porque lo que quiero es que tú hables de ti y veas tus fracciones y qué fracciones haces. Y nada más como ejercicio y práctica, observes qué fracciones de tu rostro y de tus manos estás haciendo, o sea, qué está provocando esas fracciones, ¿de acuerdo? Influye bastante lo que digas, cómo estés ahora y lo que vayas a observar. Entonces, tienes 20 segundos para hacer ese ejercicio. Muy bien. No es necesario que me expliques qué es lo que haya pasado, no es necesario, te lo guardas para ti. La intención es de que observes que realmente un pensamiento, una emoción puede atraer mucho esa fracción, ese movimiento de tanto de tus ojos, de cómo te miras y la forma en cómo mueves tus manos. Este, te das cuenta el cómo poder leer un poquito más allá a una persona en cuando estás hablando en público también. O sea, te estás hablando tú mismo, ahorita en el ejercicio en el que hicimos, pero eso también lo puedes aplicar con otras personas. Si tienes la oportunidad, busca a alguien de confianza, alguien que se pueda expresar muy bien contigo y observa qué fracciones hace en su rostro, en sus manos, cómo es su postura en el momento en el que se dirige contigo y analiza. Es parte de. El próximo ejercicio del que vamos a hablar es del el manejo y la expresión. En grandes rasgos, el manejo. El manejo de cómo hablar en público, imaginemos que estás en el escenario. Estás viendo una audiencia que es un poco complicada, pero a su vez tú te sientes seguro de poder sacar el escrito adelante. Lo vas a explicar, lo vas a presentar, pero el público que estás observando es muy crítico, es algo pesado. ¿Cómo puedes manejar ese público? Aunque la verdad suene fácil, no lo es. Es muy complicado el manejar un tipo de público, ya sea grande o puede ser un grupo pequeño, pero sin duda alguna, si el público es algo pesado, sin duda alguna va a ser muy complicado. Pero pues tampoco no es algo que no se pueda hacer. O sea, es muy fácil de hacer, ¿no? Pero se puede realizar. Imaginemos, este es otro ejercicio que quiero que hagas. Vas a estar nuevamente en el lugar en el que te encuentres ahora. Vas a tomar un lugar cómodo y te vas a imaginar, cerrando tus ojos, que estás enfrente de ese público y vas a empezar a presentarte. Solamente quiero que hagas esa práctica sencilla y me digas, o bien, si no lo quieres decir, nada más que lo expreses y me digas qué es lo que sentiste, qué emoción sentiste en el momento. Tienes 20 segundos.
Muy bien. Quizá pudiste sentir un poco de miedo, porque te imaginaste a un público complicado. Y esto influye bastante en tu historia de vida, en cómo percibes las emociones. Esa emoción se convierte ya sea en negativo o ya sea en positivo, pero sin duda alguna llega. Pues pudiste haber imaginado que te sientes con miedo, estresado, o sin duda alguna te sientes muy seguro y hasta alegre de poderlos enfrentar. No llegando a una discusión, sino seguro de presentar el tema ante el público difícil. ¿Esto en qué nos ayuda? Antes de iniciar una presentación o subir al escenario, el poder meditar el cómo sería nuestro público. Obviamente sabemos del tema de que vamos a hablar y nos vamos a dar cuenta de relacionar el tema al que vamos a hablar, el público relacionado. Si sabemos perfectamente que el público va a ser complicado, es bueno meditarlo, nuevamente haciendo el ejercicio que te acabo de dar, pensar, de esta forma lo voy a hacer y obviamente puedes fracasar, pero con la cierta seguridad, la confianza de ti mismo, puedes lograr el éxito de lograr esa presentación, ¿de acuerdo? En el siguiente punto es la expresión y el manejo de la voz. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vas a hablar en público y tienes, bueno, no todos se nos da una voz agradable. Hay personas que tienen una voz que realmente no les ayuda en nada. Y en vez de ser conmovedora o enriquecedora para los oídos de los oyentes, es bastante molesto y irritante. Y no es nada malo, simplemente pues es tu voz natural y sin duda alguna no os quiera decir que no eres capaz para poder presentarte en público. Simplemente no estás en el público que, que deseas o las personas quisieran oír, perdón. El manejo de la voz es importante, ya sea que la puedas fingir, o sea, no tan fingida, sin duda alguna, algo que la puedas dominar, como si fuese un ejemplo, una guitarra, ¿no? Poder tocar los acordes que vaya concuerdo a lo que tú hablas. La voz es uno de nuestros más importantes medios de comunicación. Sacar provecho de ella es fácil, conociendo las pautas para no lastimarse y adquiriendo herramientas para potencializarla. Descubrir cuáles son sus posibilidades y cómo utilizarlas es muy reconfortante, liberador y un motor para el desenvolvimiento de nuestra vida personal y profesional. Personal y profesional. En lo personal, ya hablando vulgarmente, ya quisieras ligarte a una chava, eh, convencer a una amiga que salga contigo, o ya sea lo profesional, que normalmente pues, el curso está dedicado para ello, en una entrevista de trabajo, el hablar en público, en una exposición en la universidad, o en dar tu curso en unas plataformas de streaming o cosas así, el manejo de la voz es importante, porque yo te puedo hablar de una voz así bien chillona o te puedo modelar la voz para que sea más tranquila y una más placentera, detectando al público y el tema el que se hablará, ¿no? Muy bien. La exploración de nuestro sonido nos abre puertas para mejorar la comunicación en nuestro entorno, con nosotros mismos y a conocer de una forma más genuina. Eso nos sirve no solamente en el hablar en público. Si tú eres de esas personas que se les facilita el modelar la voz, el hacerlas más graves o más agudas, te sirve tanto también para lo que es las presentaciones como la narración, la locución o hasta el mismo canto. ¿De acuerdo? Entrando a otro ejercicio de cómo modular la voz, obviamente se ocupa de ejercicios, prácticas para poder crear una voz bonita, una voz agradable. No nomás puedes fingirla, sino realmente tiene que ser tu voz original. Y esto se lleva con práctica y práctica constante, y no es de un día o dos, es de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para los locutores, para personas que hablan en público, es el pan de cada día.
¿Cuál es el próximo ejercicio que quiero que hagas? Nuevamente, en el lugar en el que te encuentres, vas a tomar práctica de respiración, el inhalar y el exhalar, que sea por un promedio de 10 segundos, dividiendo 5 y 5 de inhalar y exhalar. Después, puedes hacer una formación de palabras como por ejemplo, yo puedo hablar bien. Y vas a respirar y lo dirás cuando exhales. Yo puedo hablar bien. Y así repitiendo los ejercicios hasta que la voz se te haga un poco más grave y pueda ser un poco más moldeada la voz. Ya sea que tu voz sea muy chillona, puedes moldearla sin duda alguna. Y con este ejercicio práctico, bueno, lo puedes hacer en momentos, estés desocupado, sin duda alguna, que estés, no sé, en el supermercado, que te encuentres tú solo, o sea, con el mismo cubrebocas, puedes realizar el ejercicio momento tras momento del día tras día. ¿De acuerdo? En otro punto para la práctica, vamos a hablar un poco de las técnicas para poder hablar en público. Ya para cerrar, porque nuestro tiempo se nos está yendo rápidamente. El hablar en público no solamente es pararte ante un escenario, un público y hablar de un tema en específico o leer un guión que puede ser interesante o aburrido. No es eso, es lo que transmitas. Es la obra maestra que puedes crear con tus propias palabras y expresar ante los demás lo que quieres transmitirles. Puede ser algo extraordinario, algo que emotive a las personas, las alegre, les dé esa gran experiencia. No solamente lo veas así como que necesito presentar esto y tengo miedo, no. Vas a crear una obra maestra, una obra de arte, y lo vas a hacer con tus propias palabras, con tu presencia y esencia, ¿de acuerdo? El hablar en público es esencial para desarrollarse en el mundo académico y laboral, como lo decíamos anteriormente. Existen muchas profesiones en las que pues, la competencia verbal y oral es determinante. Hoy en día el hablar en público se ha convertido en un requisito más. Parte de hablar en otro idioma, el hablar en público es importante. ¿Por qué? Porque en organizaciones, si tú eres el directivo, el gerente, el supervisor o un cargo importante, tienes que presentar resultados. Y esos resultados se los darás a tus jefes o tú mismo se los darás al dueño de la empresa. Pues hay que presentarlo ante el público y ante las personas importantes de la organización. Además, uno de los formatos de la evaluación en el ámbito académico es la presentación, las exposiciones. En la universidad, constantes exposiciones y constantes presentaciones, obviamente por materias o cosas así, eh, se van realizando las prácticas, las técnicas. Si tú estudias o sin duda alguna estás en el trabajo, que tu trabajo es hablar, 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 visualiza de qué forma poner en práctica, bueno, todo lo que hemos dicho es importante, te recomendamos que lo pongas en práctica desde el momento en el que lo hables. Pero si tú conoces otras prácticas o te va bien en alguna, hazlo día tras día para poder mejorar y el hablar en público te haga una forma más sencilla aún. El hablar en público no es menos importante en la vida personal ni social. Pues realmente el ser social ya es muy aparte del hablar en público, hablando de un punto profesional. Aunque vivimos en una sociedad actualizada que lo que en muchas ocasiones el hablar formal o hablar, obviamente en público, pero de una forma formal, se ha vuelto algo, puede decirse, pesimista, aburrido, desde el punto de vista de que lo vea la persona, ¿no? Pero si lo vemos del lado profesional, el que tú te expreses en un círculo social, ya sea amigos, familiares o en grupo de personas que apenas acabas de conocer, y tu forma de hablar es excelente, o sin duda alguna, por haber aplicado todas esas técnicas, vas a destacar bastante. ¿Por qué? Porque
pueda que no seas bueno en algo, pero la apariencia de una persona y la forma en la que habla atrae bastante. Si tú pones en prácticas todos estos puntos que te hemos dado, no solamente el cómo te percibirán las personas, sino hasta tú mismo te percibirás que hasta tu vida cambiaría. Con frecuencia decimos que alguien es un buen o mal orador. Vemos, criticamos, principalmente esos discursos que fueron expuestos niveles bajos, como por ejemplo, que vas iniciando en la universidad, haces una exposición y pues la exposición no sale muy bien porque vas iniciando con nuevas personas y pues es el nerviosismo, ¿no? Entonces no sale como esperas. Hemos visto discursos de personalidades famosas, conferencistas o personas que parecen o hablan en público con un don innato, un don que solo algunos tienen la suerte de poseer. Como cualquier otra habilidad, hay personas que tienen ciertas condiciones y facilidades para hablar en público. Hay personas que tienen una voz extraordinaria, pero no son capaces de hablar en público. Hay personas que son capaces de hablar en público, pero no tienen una voz extraordinaria. Son un conjunto de herramientas que son extraordinarias al momento de hablar en público. Hay un dicho: los poetas nacen, pero los oradores se hacen. Sin duda alguna. La creatividad también influye bastante. Los locutores, hablar en público es esencial día tras día. Ellos nacen con la creatividad, con la pasión, con el don de poder hablar en público, y aparte, la voz que emiten es una voz agradable. En el transcurso de su vida se van preparando y sin duda alguna se hacen personas extraordinarias por el don que algo fueron desarrollando y sin duda alguna la creatividad que fueron aplicando. Este ejemplo que les acabo de dar, entrando profundamente en la parte en el que hablar en público, yo no hablo bien, no tengo buenas ideas, no soy creativo, esas palabras que pasan por tu cabeza las puedas eliminar. ¿Por qué? Porque tú puedes prepararte para un tema, ya sea que seas capaz de hablar en público, pero no tengas buena voz, o no tengas buena voz, pero puedes hablar en público. No puedes tener esas dos, o los puedes tener las dos, pero de alguna otra forma lo puedes hacer bien. Preparándose, moldeando. Puedes venir desde cero, pero puedes convertirte en un 100, con preparación y técnica. La parte también, el poder hablar, modular, expresar, va a influir bastante en tu estabilidad emocional. Ya lo habían dicho mis compañeros en temas anteriores, la parte psicológica es importante evaluar no día tras día. Sí es recomendable que vayas una vez al mes a que te puedas expresar esos puntos negativos que están en ti y no te permitan transmitirles a los demás todo aquello que esperas que ellos escuchen. La estabilidad emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú estás mal, el miedo en hablar en público va a ser, en primer lugar, el primer obstáculo que estará ahí. No solamente el miedo, los nervios, el estrés, toda una nube de negatividad que no te va a permitir expresarte con los demás. Entonces, la salud emocional es muy importante, ya que también se evalúa tu expresión corporal, como lo hemos hablado antes. Lo que hacen los psicólogos al momento de que una persona va a terapia, esto es muy independiente de nuestro curso, pero para que puedan entender un poco más, es el analizar la expresión corporal de la persona, que es lo que hemos hablado, el analizar, para ver qué emoción o sentimiento trata de expresar. Así tú como tu público, el analizar a tu público para ver
de qué forma poderles expresar o llegar. O sea, si puedes o no el hablar o mejor detectar a otra persona que tenga la disposición de poder expresar algo. ¿De acuerdo? Y pues más por el momento, ya para cerrar este curso de cómo hablar en público, te quiero dar otro ejercicio que hagas en casa, igual, pues no solamente hacerlo aquí, sino otros días, es el cómo aprenderte el tema que quieres hablar. Supongamos que quieres hablar sobre las técnicas para hablar en público. Un ejemplo. En esas técnicas viene la observación, la práctica y la identificación. Observación, práctica, identificación. En cada punto vas a estudiar y vas a resumir. El estudiar y resumir un apartado de cada tema te ayudará a que tu cerebro empiece a ejercitar todo lo que vayas leyendo y todo lo que vayas escribiendo. Créemela, al momento de exponer algo, te acuerdas porque te acuerdas. En un pequeño borrador, en una hoja, en un post-it, algo sencillo. No ocupas una hoja blanca con un guión grande. No lo necesitas. No es necesario. Ni mucho menos tener un celular a la mano, ni mucho menos estar recordando. No es necesario, porque una vez que hagas tu resumen y hagas tu pequeño borrador, es más que suficiente. Y te estoy hablando de una técnica muy sencilla y muy básica que cualquiera lo podría hacer. Más que existen otras técnicas y otras prácticas mejores y sin duda alguna un poco más complicadas de hacerlas, pero que pues tienen mejores rendimientos, ¿no? Pero yo te voy a explicar un poco sobre la práctica más sencilla que se encuentra para poder hablar en público. Una vez que ya hayas hecho tu resumen, vas a tomar tu borrador, vas a dibujar, literal. Por ejemplo, el primer tema, observar. Podemos usar como imagen uno, observar. Créeme que una vez que hagas tu resumen y escribas, realices el dibujo de ojo, te vas a acordar de lo que tienes que decir. Y eso te va a ayudar bastante en la improvisación. ¿Por qué? Porque te vas a acordar inmediatamente de lo que has leído y lo que hayas resumido. La práctica, ¿cómo podemos hacer un dibujito de la práctica? No sé, podemos dibujar una libreta y un lápiz, algo que se te haga fácil recordar. Identificar, puedes encuadrar ciertos números e identificarlos. Créemela, una vez que tú ya lo vayas ejercitando, lo vayas practicando, lo vayas poniendo en práctica, se te hará más fácil el cómo hablar en público pequeño. Como te lo digo, existen millones de prácticas técnicas que se pueden realizar, pero que conlleva mucho más tiempo y mucha más preparación. ¿De acuerdo? Sin más por el momento, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de este curso de cómo hablar en público. La Academia Habla Habla les agradece mucho su participación y espero que este curso haya sido de su agrado. Pasen muy buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este curso. Les agradecemos por el tiempo que se tomaron en escucharnos y en estar un ratito más con nosotros. Carlos, ¿quieres agregar algo? ¿Te quieres despedir? Bueno, no tengo nada más que agregar, nada más decirles que muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos. Sé que es tiempo valioso para ustedes, pero se dieron aquí la tarea para poder escucharnos, así que muchas gracias. Es todo por esta clase.